Hola profes, ¿qué tal a todos? Les doy la bienvenida al podcast de Entre Profes, una comunidad de profesores de educación física. Mi nombre es Rodrigo Braco y voy a ser su anfitrión. Hola profes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Educación Física y Entrenamiento por Entre Profes. Este podcast en donde nos dedicamos a reflexionar sobre nuestra práctica en el día a día, donde hablamos sobre todo lo que nos pasa adentro, afuera del patio, en el gimnasio, en la cancha, a la hora de planificar, donde buscamos también traer estudios científicos que nos sirvan, bajar a práctica todo aquello que encontramos desde la parte teórica. Y ese va a ser el caso del episodio de hoy. Pero antes de meternos con la temática que vamos a empezar a desarrollar, quería agradecer a Silvia de Yuri, que nos comentó con un súper en nuestro episodio anterior, Juegos, Motores y Afectividad, un recurso clave en educación física, que si no lo escuchaste, te invito a que lo puedas escuchar, en donde analizamos un estudio científico y bajamos a la práctica con pasos y estrategias para llevarlo a nuestras clases. Y a Diego también, que nos comentó con un muy bueno, que a ustedes quizás les parece sencillo, pero a nosotros que hacemos este podcast con tanta pasión y con tanto entusiasmo, nos llena de alegría cada vez que nos dejan un comentario. Así que si te gusta este episodio, si te gusta alguno de nuestros otros episodios, te invitamos a que nos dejen un comentario. Siempre respondemos, mismo si tenés alguna duda o alguna consulta sobre los temas que se estuvieron viendo en ese episodio, lo podés hacer. Como segundo aviso, estamos a 80 reseñas. Tenemos 80 reseñas, nos propusimos antes de fin de año tratar de llegar a las 100 en Spotify, así que si nos escuchás hace rato, si nos escuchás hace poquito y también te gusta este contenido, te invito a que nos dejes una reseña de 5 estrellas en Spotify. Vuelvo a insistir, parece sencillo, pero a nosotros nos ayuda un montón. ¿Para qué? Para que nos muestre mucho más el famoso algoritmo de Spotify y nos puedan escuchar muchos más profes y este mensaje y este formato de capacitación gratuito llegue a más oídos. Con nuestro objetivo principal, que es poder mejorar la educación física, ayudarte también a que tus clases sean más sencillos, poder liberarte más tiempo. ¿Para qué? Para que todo lo que vos tengas que planificar, tengas que llevar a la práctica, lo puedas hacer de forma optimizada, que te lleve poco tiempo y que tus alumnos obtengan clases mucho más ricas y mucho más productivas. Pero bien, hoy te traigo un tema que si lo aplicás puede cambiar por completo la energía de las clases y es el error como herramienta de aprendizaje. En los últimos episodios veníamos conversando sobre análisis de estudios y bajadas a la práctica sobre lo que podíamos hacer de lo que marcaba la evidencia científica. Hoy vamos a trabajar sobre una reflexión de algo que me pasó una vez a mí, lo voy a contar, y cómo a partir de eso pude construir una mejora en mis clases, que siempre hablo de lo importante que es reflexionar nosotros como profes y plantearnos cosas que nos van pasando día a día para mejorar nuestra práctica. Entonces vamos a hablar sobre el error como herramienta de aprendizaje. Y sí, es en ese momento en donde quizás un alumno falla, se le escapa la pelota o se puede llegar a tropezar en una carrera o vemos que la técnica que está ejecutando no es la correcta y es en ese momento que nosotros tratamos de evitar o tratamos de corregir con rapidez. ¿Para qué? Para que no pase o el alumno o la alumna no se sienta incómodo. Entonces, si yo te paso a decir que el error es el mejor maestro que nosotros podemos llegar a tener a la hora de producir clases y enseñanzas efectivas, que abrazarlo puede mejorar la motivación de nuestros estudiantes, podemos llegar a aumentar la confianza y hasta volver las clases mucho más divertidas y mucho más efectivas para el aprendizaje. Bien, como te decía, hoy te voy a contar una historia personal que me pasó cuando estaba en el último año de la carrera y que me cambió como profe. ¿Por qué? Porque vamos a analizar el por qué nos cuesta tanto dejar que los estudiantes se equivoquen y sobre todo vamos a bajarlo a la práctica con estrategias concretas para poder transformar cada error en un aprendizaje significativo para nuestros alumnos. Bien, como te decía, te voy a contar una historia que a mí me pasó en las prácticas, haciendo el último año de la carrera, que me quedó grabada en la cabeza. Era, como decía, mi último año y tenía un grupo de quinto año súper activo que estábamos trabajando un circuito de lanzamiento y recepción con pelotas de handball que parecía muy fácil. El circuito era sencillo y era de iniciación. Pero ¿qué pasa? Uno de los estudiantes, Tomás, vamos a llamarlo Tomás, que siempre fue de los más participativos en la clase,
Ese día en su primer intento, en su primer lanzamiento, lo falla. La pelota le pega en el pie, rebota medio raro y se produce ese momento quizás de risa en la clase. ¿Qué hice yo? Automáticamente le digo no, que así tenía que mirar el objetivo, cómo tenía que lanzar, y lo corregí en el acto buscando de que el gesto le salga bien. Pero la cara de Tomás, yo ahí noté que cambió un poquito y pasó de estar entusiasmado a empezar a mirar el piso, tímido, sin ganas de volver a intentar. Y ahí fue cuando empiezo a preguntarme, ¿será que al corregir rápido estoy apagando ese deseo de aprender? Todos partimos de la premisa de que nunca el alumno o el estudiante intenta equivocarse. Entonces, nosotros quizás al tratar de corregir rápido, porque sabemos y conocemos eso, tratamos de minimizar el error. Entonces, ahí lo confirmé un minuto después. Tomás ya empezó a querer dejar de tirar, y ahí yo llegué a casa a la noche y me puse a reflexionar. Me di cuenta que estaba como remarcando el error con esa corrección pronta y rápida, cuando lo que tendría que haberlo hecho es transformado en una oportunidad de aprendizaje. No sé si a otras personas les ha pasado. A partir de ese día me propuse algo. Cada vez que un estudiante se equivoque, primero voy a celebrar el intento antes de corregir. No voy a ir sobre la corrección efectivamente del error, por así decirlo, sino que vamos a celebrar el intento y buscar una oportunidad de mejora. Y vamos a empezar a ver cómo esa situación que se fue dando en esa clase empezó a decantarse en algo más productivo. ¿Y por qué los profes le tememos al error? Cuando empecé a estudiar esto un poquitito más en profundidad, empecé a entender por qué a nosotros los profes nos daba ese terror de que nuestro alumno se equivoque y querer corregirlo rápido. Bueno, empecé a hablar con otros profes, con otros colegas, y entendí algo que nos atraviesa a todos los docentes como profes de educación física. Como primera instancia venimos de una cultura del acierto. Desde que somos alumnos, desde que fuimos estudiantes, los 10 valían mucho más que el proceso. Es decir, la nota final a nosotros nos valía mucho más que el proceso que habíamos desarrollado, y sin darnos cuenta repetimos eso también en nuestras clases. Seguimos con ese patrón en nuestras clases. Como segundo punto, sentía que el error reflejaba nuestra enseñanza. Es decir, si un alumno fallaba un tiro, nosotros lo tomamos como quizás un error personal, un fracaso personal nuestro. Es decir, pensamos que quizás yo no lo estoy enseñando bien, cuando quizás tampoco es así. Como tercera instancia, automáticamente buscamos proteger al alumno de la frustración. Pero en realidad, al evitar que se equivoque, lo que estamos haciendo es ni más ni menos que sacándole la oportunidad de aprender desde esa experiencia real. Y como decimos siempre, en educación física el aprendizaje es motor, es emocional y es social. Si nosotros bloqueamos este error o buscamos corregir automáticamente sobre el error, estamos bloqueando la experiencia completa. Estamos yendo solamente sobre el aprendizaje motor y no solo sobre el emocional y social, que también nos compete mucho dentro de nuestras clases. Entonces, como venimos diciendo siempre, ¿para qué nos sirve esta reflexión? Bien, para bajar estrategias a la práctica y poder mejorar nuestras prácticas como docentes. Entonces, te voy a dar 5 estrategias que a partir de esa reflexión empecé a aplicar y que vos podés aplicar mañana mismo para que tus clases pasen desde esa frustración, quizás desde el error, a la motivación, a decir, sé en qué me equivoqué, sé que podría haber hecho mejor porque lo reflexioné, y que salga el gesto correcto o la dinámica correcta que nosotros queremos llevar a cabo. El primer paso que te voy a dar es celebrar el intento antes que el resultado. Por ejemplo, en el caso de si Tomás fallaba el lanzamiento, en vez de ir y tratar de corregir ese error mostrándole cómo se tendría que haber hecho de forma correcta, lo primero que yo tendría que haber hecho es excelente intento, ahora vamos a probar una cosita más y celebrar ese lanzamiento que había hecho, pero con una pequeña búsqueda de corrección. ¿Cuál es el beneficio de este punto? Cambiar la emoción negativa de sentir que el estudiante se equivocó, que el estudiante sienta que se equivocó, por la expectativa positiva. Estuvo bueno lo que hice, pero podría mejorarlo una cosita más, a ver cómo me sale un poco mejor. Entonces lo planteamos como un pequeño desafío. Podemos usar esa equivocación como material para todos, parar la clase y preguntar qué creen sobre ese primer intento que nosotros corregimos de forma positiva o celebramos, pero preguntar a los demás qué creen que pasó
¿cómo podríamos mejorar entre todos ese gesto? Porque quizás también es un patrón que se está repitiendo en el resto del grupo. Entonces, de esa forma estamos transformando esa equivocación en un aprendizaje colectivo y no en una vergüenza individual, yendo sobre la equivocación de ese alumno y llegando quizás a esa escasa participación luego. Lo tercero que podemos hacer es ofrecer una segunda oportunidad inmediata, siempre que se falle, siempre que se produzca algún error o alguna técnica incorrecta, tenemos que darles la chance de repetir al instante. Celebramos el festejo, celebramos esa equivocación, mejor dicho, buscamos repetir al instante, buscamos la forma de corrección positiva y buscamos que lo repita. ¿Por qué? Porque de esta forma el cerebro va a asociar la corrección con acción, no con espera. Es decir, lo hice, sentí que lo hice bien, me celebraron la participación, me están dando una forma distinta de hacerlo para ver si lo puedo efectuar, perfecto, no tengo que esperar para volver a hacerlo, sino que lo hago y lo ejecuto en el momento. Eso es lo que tendría que pasar por el cerebro de nuestro estudiante en el momento de que se produzca quizás esa técnica incorrecta. Cambiar, como cuarto ítem, cambiar el lenguaje de la corrección. En lugar de eso está mal, o ese gesto está mal, o un no está bien hecho, podemos usar prueba esto, tal vez agregando este detalle, como decíamos hace un ratito, pequeñas correcciones en nuestra forma de expresarnos, va a evitar que el alumno etiquete ese gesto como malo en algo, o que peor, o que se etiquete al mismo como malo en algo, sino que al contrario, no hay nada que esté mal, sino que hay cosas que nosotros podemos corregir modificando ciertos detalles. Entonces, transformamos las correcciones en situaciones positivas, que es lo que buscamos en nuestra clase. Y por último, transformar el error en una situación de reflexión. No hablemos de error, nosotros lo estamos conversando en este podcast para ser puntuales sobre lo que estamos yendo, pero no hablemos de esa situación en la que nosotros podríamos mejorar en una situación de reflexión. Preguntarle al estudiante si considera que lo que hizo estuvo bien, si considera que no, qué podría corregir, decirles cuál es nuestro punto de vista, qué es lo que habíamos visto nosotros, y de esta forma transformamos al alumno en el potencial o en el motor principal de su aprendizaje. No solo tiene que replicarnos lo que nosotros le estamos proponiendo desde las actividades, sino que al contrario, estamos buscando que el alumno sea ese participante principal de su aprendizaje. Entonces, si aplicás estas 5 estrategias, vas a notar que el clima de la clase y la recepción a nuestras correcciones van a cambiar radicalmente. Va a haber mucha más participación, va a haber muchos más intentos, muchos más aprendizajes significativos, mucha más reflexión en lo que nosotros proponemos en nuestros alumnos, porque como lo dije al principio, el error es el mejor maestro. Tenemos que buscar cómo nosotros podemos transformar esas situaciones desde nuestro rol como docentes, desde nuestro lenguaje y desde nuestra postura frente a la clase en aprendizajes significativos. Entonces, para cerrar, quiero que te lleves ciertos ítems grabados. Si castigás el error, matás la curiosidad. Si lo abrazás, vas a multiplicar el aprendizaje. Y quiero dejarte un desafío. En tu próxima clase, elegí un error, una equivocación, un gesto técnico que no salga de forma correcta y celebralo. Convertilo en una oportunidad de oro para que todos aprendan. Después contame, si querés, acá en los comentarios del podcast, en Instagram, cómo te fue, porque la verdad que me encanta leer esas historias, me encanta saber cómo aplican lo que vamos desarrollando día a día en el podcast para mejorar sus clases. Y si tenés alguna duda, si tenés alguna consulta, no dudes en escribirnos tanto en Instagram como en WhatsApp, porque siempre te vamos a tratar de ayudar. Este es un espacio en el que los profes confluimos para que podamos mejorar la educación física, que es lo que en realidad a nosotros nos interesa. Espero que te haya servido este episodio. Si te gustó, compartilo con otro profe, ayúdanos a seguir difundiendo este mensaje. Nuestro objetivo principal es que nuestra disciplina sea una disciplina muy valorada, que se gane el lugar que le corresponde en realidad en la vida de los seres humanos, y depende principalmente de nosotros como docentes poder llevarla a cabo y efectuarla con la jerarquía que ésta merece. Así que si te gustó, te invito a que compartas este episodio con otro colega. Si todavía no lo hiciste, que te suscribas, nos ayuda un montón. Si nos reseñás, nos ayudas un montón también para poder seguir difundiendo este mensaje, para que el algoritmo de las distintas aplicaciones de podcast nos pueda mostrar.
Y también te invitamos a que visites nuestro sitio web www.entreprofesweb.com, en donde vas a encontrar nuestro blog con infinita cantidad de estrategias y artículos que hemos desarrollado, nuestra tienda para que puedas ver nuestros cursos, puedas ver nuestros materiales descargables. Así que sin más, nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias por estar del otro lado.